capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios, y dice de la manera siguiente: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Oramos al Señor y le decimos: amantísimo Padre que está en el cielo, Padre, venimos delante de su presencia, Dios. Sabemos, Dios, que mundialmente todos sin excepción, ¿quién ignorará, Dios mío, Señor, de esa guerra que hay en contra de Ucrania, Padre? Sé que ahí hay hombres, hay mujeres, hay niños. Padre, le rogamos, Dios, que, Señor, tenga misericordia. Su palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos habrán guerras y nosotros no lo desconocemos, porque será principio, Señor, de que usted, Padre, está en las puertas. Por lo cual, pero dice su palabra, orar por los que están en eminencia, orar por los presidentes, por los gobernantes, por las autoridades, orar por Israel. Dios, le rogamos, Dios, que la oración que ahora su pueblo trae delante de su presencia, Dios, Padre, le ruego, Dios, que usted, Señor, tenga misericordia, Padre, a favor de esta nación. Yo no sé qué es lo que han hecho, Padre, por alguna causa ha venido la guerra. Pero Dios, usted manda, Señor, también que oremos por los gobernantes. Y ahora, Padre, sea usted, Señor, trayendo su palabra a su iglesia, aquellos, Dios, que están preocupados, Dios mío, pobrecitos, dirán por esa nación. Pobrecitos nosotros, Señor, si no oramos, sabiendo que podemos estar en su casa, no lo hacemos. En esta hora, Padre, denos la fuerza necesaria. Hay 2 personas, Señor, que no saben de ellos. Hay preocupaciones por la familia. Le ruego a Dios, su palabra dice, Padre, que usted oye a los justos, oye a sus hijos. Y venimos con esa certeza, esa seguridad, Padre, que no solamente nos va a oír Dios por la nación, por esa familia, Señor, que no sabe esos 2 seres queridos. Esperamos, Dios, traiga respuesta como usted trajo a la iglesia, Señor, porque ellos oraban por Pedro. Ahora no solo oramos por nuestra familia ni por nosotros mismos, sino porque hay por quien orar en este mundo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, manifiéstese, Señor. Y hoy que vamos a estar delante de su presencia, Señor, pidiéndole por cada una de las necesidades nuestras de su iglesia, Padre, de su membresía, Dios, como también, Padre, cada uno de aquellos que tienen problemas, obre poderosamente y traiga respuesta a Dios. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, queremos irlos.
Señor, seguro de que en verdad usted va a hacer un milagro a favor de esas naciones, como de su iglesia, Señor, particularmente. Gracias. Háblenos, Señor, Gracias, Padre. porque su pueblo oye, Padre. Gracias. Sus manos de amor nos encomendamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Amén. Pueden tomar su asiento. Quisiera, hermanos, que pensáramos por un momento. Sé que ahora nadie, absolutamente nadie, ignora de lo que está pasando. Es noticia mundialmente. ¿Verdad que sí, hermano? Noticia mundialmente. Lo saben los ateos, lo saben los que todavía no se han convertido, porque cada uno de ellos tiene celular, nosotros tenemos celular, y ahí está llegando la noticia de cada acontecimiento que está pasando en este país. Preguntaba y me cercioré, y ya ve que cuando hay una nación, pues que yo no sé si alguno de ustedes o de algunos que están allá afuera ya fueron a ese país, pero ahora lo conocemos por la razón que ahora lo están ahorita acribillando a balazos. Están atacando esa nación. Decíamos en la Biblia, habla de que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra. Decía quien ha estado en un conflicto, en una guerra, donde hay balas por un lado y por otro. Ahí hay mortandad. No solo balas, cuando hay bombazos, cuando hay esos tipos de armamentos que ahora están usando sofisticadamente. Amén, iglesia. Ahora, pues ya no es casi, según se ve lo que está sucediendo en este país, que Rusia lo que está haciendo, tirando más misiles que disparos, porque se han dado cuenta que los disparos no más va a dañar pues a una persona. Esos misiles hacen estragos, hermanos. Pero la Biblia lo dice, no es de extrañar, porque la iglesia sabe que cuando estas cosas están pasando, pues porque ya el Señor está cerca. Es necesario, dijo el Señor. Amén. Pero dice, aún no es el fin. Pero ahora la gente en todo el mundo, dicen por allá, está con el chacalel, hermanos, así. Les decía yo a los hermanos en la reflexión que ahora puse, les decía, hermanos, si en su país estuviera ahora la guerra como lo que está pasando en Ucrania, ¿qué harían ustedes estando lejos de su familia? Más si le dicen, ¿sabe qué, fulano? Ahorita están tirando bombazos y casi caen cerca de mi casa. ¿Qué haría usted? ¿Durmiera toda la noche? ¿Durmiera todos los días? ¿Qué balazos por un lado, bombazos por otro y tantas cosas? ¿Qué haríamos? ¿Le dieran ganas de venir a la vigilia o se quedara en su casa acomodado? Creo que no. Vean que no, hermano. Yo creo que no. Cuando hay enfermedades, la gente no duerme porque quiere estar pendiente con su enfermo. Y está clamando a Dios. Quiere una respuesta de Dios para que sane completamente y rápidamente a favor de ese hijo o de ese esposo. La gente no duerme. Hace oración, hermanos, día y noche, porque quiere una respuesta de parte del de arriba para que, hermanos, su pariente sane. Y al tener esa solvencia de respuesta, pues ahora ya hay tranquilidad. Por eso le digo, me llama la atención porque hemos estado, ya vamos para 3 años de la pandemia, y como al venir esto, y como esto es mundial, como que ahora la pandemia, ¡pum!,
desapareció. Ahora las noticias, ya no es la noticia de las pandemias, murieron tantos, ya no. Las noticias en los periódicos, por la radio, la televisión, está enfocado allá en Ucrania. Rusia atacando a Ucrania. ¿Quién no sabe? Ahora esa es la noticia. Mataron tantos, primer día, segundo día, saber qué pasar el siguiente día. Veía la noticia de una señora y dice allí, ayúdenme, yo no sé para dónde agarrar, ayúdenme. ¿Lo han visto ustedes? A una señora. Y ahí está frío, hermanos, todos andan con sus chamarras, sus chumpas, sus jaques, porque es igual como aquí. Como les digo, ahora la noticia ya no es la pandemia, a pesar que la pandemia todavía no ha terminado, pero ahora la pandemia no es la noticia, ahora es la guerra. La gente estaba aturdida, preocupada. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo venga la pandemia? ¿Cuándo será mi día? Ahora se acabó. Ya no habla la gente de pandemia. Pero yendo a esta porción, aquí se habla, mis queridos hermanos, y el tema de esta noche, un hombre está en peligro. Este es el tema de esta noche. Un hombre está en peligro. Y ese hombre necesita auxilio. Necesita ayuda. Y por eso en esa reflexión, hoy ya no es noticia la pandemia, la noticia es la guerra. Pero, ¿qué haríamos si la guerra no fuese en Ucrania? Fuese en alguno de sus países donde nosotros somos originarios. ¿Qué haríamos? ¿Los acostamos a la hora señalada? ¿O estaríamos doblando rodillas? No porque nuestra familia esté enferma, sino porque si en ese país estuviera la guerra, estoy seguro, estuviéramos bajando cielo y tierra. Yo esperaba ahora que la mayoría de hermanos vinieran. Y no porque algunos de ellos, parientes, están enfermos, sino por lo de allá, La Biblia dice, orad unos por otros, dice la Escritura. Amén, hermano. Amén. Y ahora, Ucrania no es la excepción. Allá hay hermanos cristianos evangélicos. ¿Usted cree que no, hermano? Que yo no sé la lengua de ellos. Dicen que hablan el 70% la lengua ucraniana, dicen. Y el 30% dicen que hablan la lengua de Rusia. El 30%. Pero como sea, estoy seguro que ahí hay almas que están también en medio de las balas, en medio de las bombas, están postrados ante Dios porque no quieren morir, y si mueren van a morir fieles a Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Ahora, la iglesia donde no hay guerra, ¿qué hacemos? Yo creo que ahora, mientras eso está allí, cada persona, cada hermano, donde quiera que esté, si esté aquí en Canadá, todos los hermanos desde Windsor, London, Kitchener, en Toronto, Montreal, Quebec, Alberta, Manitoba, donde hay hispanos, entienden esta lengua, es necesario orar por esa nación. Amén. Así es. Porque ahí hay almas. Hay un dicho por allá, hoy por ti, mañana por mí. Me acuerdo, por eso le decía hace un momento, no sé si los que están aquí han estado en un conflicto de guerra. ¿Cuántos han estado en guerra, hermano? Así en guerra, hermano.
balazos por un lado, bombas por otro, hermanos, y que el enemigo lo quiere matar. ¿Cuántos? No es fácil. Bombas que tiran, algunas de ellas no explotan. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque no murieron esas vidas, pero el enemigo quería matar a esas personas a quien le envió la bomba. Vámonos a la Biblia. En aquella época empieza, hermanos, la persecución en contra de la iglesia. Un conflicto serio. Una guerra, hermanos, dice ahí, persecución en contra de la iglesia. Digámosle de otra manera. Un conflicto, hermanos, de guerra en contra de la iglesia. A pesar de ello, dice la Biblia, que los días pasando siempre aprovechaban, a pesar, hermanos, en esa época, pues, como que no existían las balas, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermano? ¿Cómo que no? En esa época lo que había era flechas, lanzas, espadas. Así, cuando el soldado se enfrentaba a su enemigo, peleaban frente a frente, y el que había sido más adiestrado militarmente se ganaba. ¿Se imaginan la iglesia, hermano? Nosotros que tenemos un arma bien específica, poderosa para podernos defender de cualquier dardo del enemigo. ¿Se imagina cuando venga el enemigo y los quiera tirar ese bombazo? ¿Con qué los vamos a defender? Porque no estamos. Yo he dicho, hermanos, si la vigilia es parte del ejercicio militar espiritualmente, para que usted y yo crezcamos. ¿Verdad que sí? Es parte de nuestro ejercicio espiritual. De acuerdo a conforme usted y yo busquemos, así vamos a estar bien armados totalmente. Cuando venga el enemigo, no nos va a tirar cualquier cosa y así lo saca de nuestra casilla. Pero vemos aquí pues que una persecución en contra de la iglesia, una guerra en contra de la iglesia. Y eso no ha menguado, siempre está allí. Tanto así que, dice la Biblia, el rey Herodes se había congraciado con Israel, con los judíos, dice la Biblia, que había llegado hasta el extremo de matar, dice la Biblia, a Jacob, el discípulo de Dios. Desaparecerlos, porque estos hombres, mis hermanos, dice la Biblia, que la palabra que ellos hablaban, la hablaban con denuedo. Y cada palabra que hablaban, la gente que oía, hermanos, rechinaba los dientes, no les gustaba. Porque hablaban ellos de que todo aquel que tenía que abrir el evangelio tenía que cambiar. Y eso es lo que el hombre no quiere. Y eso es lo que, al oír esto, Herodes se congratuló de matar a Jacob, a espada, sacó la espada y ¡pum! Ahí acabó con Jacob. Digo, en cierto sentido, un bien le hizo ese hombre a este discípulo. Vean que sí. Igual como mataron a Esteban, igual, ¿verdad? Derechito a la presencia de Dios. Aunque los inconversos no crean, la Biblia sí lo dice. Yo creo que la palabra, hermano, es la palabra que puede cambiar al ser humano. La Biblia es la regla de Dios para el ser humano que no tiene a Cristo. Si no cree, mala suerte. Pero esta porción, después de ello, mandó a los soldados, dice la Escritura, a capturar a Pedro. También se quería congratular con los judíos porque les había gustado. Dijeron, me acabo un hermano, hay aplausos, uno menos que va a dejar de predicar. Más si es bullisto, más si es gritón, ¿verdad?
Lo vamos a quitar, que se apague eso ya aquí nomás. Pero ahora lo echan preso. La iglesia, hermano, se da cuenta que a Pedro lo han capturado. Yo no sé cómo. La noticia llegó a los oídos de la iglesia. Y me llama la atención porque dice la escritura, la Biblia no dice que estaban en el templo, pero como antes la iglesia primitiva sabía aprovechar el tiempo. Porque la Biblia dice que oraban en las casas y en el templo. Y en esta ocasión, cuando la iglesia se da cuenta que Pedro ha sido apresado, y ya leímos, dice la escritura, que pusieron mis hermanos como que este hombre era un criminal, ¿verdad? Yo le digo, yo no sé qué habrá hecho Ucrania. Lo que yo entiendo, según la historia, que Ucrania y otras naciones que están por ahí, pequeñitas, se dividieron de Rusia. Y como que por ahí, pues como en México, ¿verdad? ¿Se imaginan que México se levanta en contra de Estados Unidos? No sé cuántos estados Estados Unidos le quedó encima a México, pero no eran de él, eran de México. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Se imaginan que así como Rusia, ¿verdad? Ahora quiero recuperar a Ucrania, pero esa ya es nación, ya la reconocieron como nación. Y yo no sé qué va a pasar. Pero lo interesante que el ser humano tiene, y nosotros como iglesia, que podemos orar. Amén, iglesia. Pues dice la Biblia que yo no sé cómo se dio cuenta, pero lo interesante es que dice la escritura que así que Pedro estaba custodiado, dice. Y se imagina, ¿verdad? Dice que había 4 grupos de soldados, hermano. Como que era un criminal, ¿verdad? Pero dice, estaba custodiado en la cárcel. Pero es que es lo interesante. Y esto, hermano, usted y yo valorémoslo. Porque es una herramienta que si esta herramienta funcionó, la iglesia haciendo oración a favor de Pedro, también esta oración que nosotros vamos a hacer, no solamente por Ucrania, sino por todos aquellos inconversos o hermanos que se han alejado por alguna causa, ojalá vengan antes que se los truenen. Porque tarde o temprano eso puede pasar. Viene el diablo y le tira un misil por incrédulo o por haberle dado la espalda. Pero ojalá que ahora que yo no creo que la iglesia no esté orando o los familiares estén orando por él, pero creo que Dios, la herramienta que ha dado poderosa a la iglesia es la oración. Amén. Amén, iglesia. De manera que la iglesia, hermanos, empieza a orar. Y mire, específicamente, no dice la Biblia que tardó un día, tardaron 2 días, 3 días, 4 días, una semana. Yo veo que esto fue como instantáneo. Por eso, en la oración, y según en la obra que Dios desarrolló cuando Él vino en esta tierra, vemos que en personas necesitadas que se acercaban a Dios, hubieron oportunidades en hermanos, en mujeres, en hombres, en niños, de que Dios obró a su manera. ¿Verdad que sí? Obró, hermanos, inmediatamente, o digo instantáneamente, como el caso de el ciego Bartimeo, como el caso de el ciego que había nacido ciego desde nacimiento,
Y otros pues que no fue instantáneamente, pero fue un proceso, pero sanó. Pero en este caso, la iglesia, hermanos, se empieza a orar por la necesidad, el problema que estaba Pedro ahí en la cárcel. Y la iglesia orando en una casa, dice, de una hermana que, versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Y dice, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo allí? Orando. ¿Y orando por quién? Mire, aunque usted y yo estemos sanos, siempre tenemos que orar. Porque la Biblia dice, para que no entremos en tentación. Aunque usted esté bueno, aunque usted esté sano, aunque usted esté bien con su familia, en su hogar, en sus hijos, eso no da credibilidad que yo deje de orar. Con más razón hay que orar, porque uno no sabe cuándo le venga el morrazo en contra de parte del diablo. El diablo, ya dijimos, no los quiere, los odia. Y dice la Biblia, estaban, dice, orando en una casa allí. Lo interesante es que antes que esto sucediese, a mí me llama la atención pues que fue rápidamente la respuesta de parte de Dios. Amén, iglesia. Rápido. Y digo esto porque, miren, cómo Dios obró en la oración de la iglesia que estaba orando a favor de Pedro. Dice la Biblia, versículo 7, hermano, rápido. La oración de la iglesia fue atendida por Dios y en respuesta, dice la Biblia en el versículo 7, miren, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Oiga, quizás Pedro, pues bueno, pero ángel, ¿qué quieres? No, era una respuesta, estaban orando la iglesia por Pedro. Y dice, se presentó, no era casualidad, era con un propósito. Y dice, se presentó un ángel del Señor, o sea, Dios lo envió, y una luz resplandeciente resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Así de sencillo. Pero dice uno, ¿pero dónde estaban aquellos 4 grupos de soldados que lo estaban cuidando? Porque ya ve cómo Dios hace, ¿verdad? Para Dios no es nada imposible. ¿Se acuerdan aquellos los ángeles que llegaron donde estaba el sobrino de Abraham? ¿Se acuerdan? Llegaron los ángeles y llegaron y le dijeron, aló, ¿a dónde están los que te han venido a visitar? Queremos conocerlos. Cuando ellos se expresan de esa manera, lo que quiere decir es que como ellos estaban en una situación perversa, querían abusar de los ángeles. Dice la Biblia que el sobrino de Abraham, ya como que ya no lo querían dejar entrar a la casa, vienen los ángeles y dice, los cegaron a los perversos. ¿Verdad que sí? Los ángeles les pusieron ceguedad a los ojos a los perversos. Pero en esta porción que leíamos, hermanos, la iglesia no podía percibir, pues, después que estaban orando, no podían entender que tan rápido, ¿verdad? Algunas veces se ha dado cuenta que usted está orando por su necesidad y de repente ya Dios trae la respuesta de que nosotros olvidamos, pues así somos, ¿verdad?
desagradecidos. Pero aquellos, hermanos, dice la Biblia, se quedaron como atónitos, dice, asustados. Porque tan rápido que ellos oran a Dios y tan rápido Dios les contesta la oración. Y yo creo que es la razón por la cual estamos aquí. Amén, hermano. Me decía un hermano, y por ello también vamos a orar. Tenemos a dos parientes que iban rumbo al norte, no saben nada de ellos. Pero esperamos pues que la misericordia de Dios, como Dios obró a favor de su iglesia por la oración a favor de Pedro, pues ahora pues Dios se apiade, como Dios obró a favor de ese hombre, así Dios oiga nuestra oración a favor de esos dos hermanos de mi hermano. De que lo que nosotros queremos es pues saber que están bien de salud. Con eso es suficiente. Que si lo regresan o se quedan, eso ya es otra cosa. Pero así también es necesario, hermanos, que la nación de Ucrania pues también están en peligro, ¿verdad? Que están en peligro. Pues uno se queda asustado ahí, ¡pum! Tira. Ahí están unos que están grabando y dice, ahí pasa un misil, hermano. ¿Se imagina que estragos? ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Pues yo veo que aún dicen que van a ayudar económicamente a esta nación. Que tengan o no tengan los medios, porque después de ese bombardeo no sé si va a parar, no sé, espero que sí, por la oración de su iglesia, que tenga misericordia, amén. Pero están diciendo que van a ayudar también, pues, los que tengan el medio económico para ayudar a Ucrania, porque después de esa montón de misiles que llegan a ese país, ¿se imagina cómo va a quedar? Si es que no paran. Pero digo, de cómo nosotros podemos ayudar. ¿Sabe cómo? ¿Cómo la iglesia le ayudó a Pedro? Doblando rodillas. Amén. Aunque no sea él pariente, ni tenga ningún parecido, ya ve que la mayoría son ojos verdes, ojos azules, todos blancos. Pero eso no importa. Lo importante es que tengan paz. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. Amén. Yo creo que ese es el medio. Y mire, ¿qué medio? ¿Vea? Un medio, hermano, y por eso Dios, dice la Biblia, que todos los que vienen a Él, Él dice así, a lo justo lo justifica, porque nosotros, a pesar que no éramos nada, Dios se apiadó de nosotros. Ahora el Señor los pone y dice, a los impíos, dice, Él no los oye, a los pecadores Él no los oye. Pero sí, dice la Biblia, tenemos el grande privilegio que muchas veces ni lo usamos, ni lo queremos usar. Lo usamos para nuestro beneficio. Pero muchos para otros, ¡ay, que vean! De que les caigan los misiles, ¿dónde? Que se lo acaben. No, hay que orar. Porque le decía que si en su país estuviera así, no durmiéramos, hermano. Aquí hay bastante gente, en Windsor hay bastante gente de la Ucrania. Dice, yo tengo mis abuelos allá, mis tíos allá. Están preocupados. ¿Y la iglesia qué hace? Yo creo que hoy es un buen momento para no solo orar por sus necesidades, sino para que Dios tenga misericordia de Ucrania. Todo Sudamérica, Centroamérica, este país, todo donde haya gente de Ucrania, que visitantes o que viven acá, que se unan, hermano. Y creo que hay iglesias también orando por ahí. Y si no hay,
hoy que se unan. No hay que esperar hasta que ya estén hundidos, hermano, desaparezca del mapa ese país. Pero digo, ¿qué? Si usted fuera de ahí y tuviera un papá y mamá ahí. Yo le aseguro, hermanos, que las iglesias se llenarían pidiendo por esa nación. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Pero como no es mi país, hay que vean. Yo no sé cuál es el problema de ellos, hay que vean, a ver qué se metieron. Saber qué problema le hicieron a ese chaparrito, pero mire, hermano, envió un montón de soldados para allá, de Rusia. Herodes se quería acabar a Pedro, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia empezó a orar por Pedro. Ahora, si Dios oyó a la iglesia de esa época, yo estoy seguro que Dios puede oír a la iglesia de esta época. Yo no sé qué medio va a usar. Yo no sé qué es lo que están arreglando en las mesas de esos altos funcionarios, sean embajadores o representantes de cada nación o de las Naciones Unidas. Pero Dios puede mover cualquier cosa, pero con lo único que su iglesia está intercediendo por esa nación. Amén, hermano. Entonces quiera Dios que nosotros, hermanos, veamos esa situación como que afuera en mi país. Amén. Aquí estamos tranquilos, está frío, pero estamos acomodados. Pero acordémonos cómo está esa nación. Noticia mundialmente. Pero yo quiero terminar con esto. La pandemia ha dejado, que todos saben, más de 5 millones. Ahora, según Ucrania, por esa guerra, que como dicen, Rusia está agarrando a esa nación como pan comido, ¿va? Ninguna nación ha intervenido. No quiere hacer nada porque le tienen miedo. Pero si Dios no quiere, no va a hacer. Va a menguar eso. Y estoy seguro que la oración sí. Hay muchas iglesias, estoy seguro que están orando por ello. Pero quiero terminar con esto, hermano. Esto es más importante. Ya mencionamos mortandad en la pandemia. Mortandad ahora en esa guerra. Y por eso decía, el único que no le da prioridad a esto es el único, alguien que no está en guerra. Porque no, hermanos, le han caído los balazos, ninguna herida tiene en su cuerpo, pero ay, qué bella, dice. Pero estar en el medio de la guerra, ahí sí, hermano. Mucha gente, soldados, hermanos, o usted se fija ahí, empiezan a salir unos todos ensangrentados, un ancianito ahí todo ensangrentado. ¿Y de cuál es el problema? Del conflicto en la guerra ahí. ¿Quién ha estado en un juego cruzado de guerra, hermano? Levante la mano. Nadie. Solo yo. En mi país hubieron, hermanos, 12 años de guerra. Una guerra que, pues no me voy a parar a hablar de eso, pero no había necesidad, pero la Biblia tiene que cumplir, ¿verdad? Porque si no, la Biblia quedaría mentiroso y pues el actor de la Biblia es Dios y él no puede quedar mentiroso. Y son cosas que están pasando, pero uno no puede decir, bueno, está allí, pues ellos saben por qué les ha venido alguna causa, habrá algo por qué. Quizás habrá muchos ahí ateos, algunos, no todos, pero sí hay hermanos que están doblando rodillas, predicándole a la gente y conversa, muchos están convirtiendo, y como también usted sabe, ahí también está el demonio. También. Cuando uno mata, cuando alguien muere sin Cristo, eso se va con el demonio. Pero, les digo, para terminar, hay algo que la gente está tranquilo, pasivo, acomodados a una iglesia. Pero viene, hermanos, otra situación seria, como cantamos en la alabanza. Él me levantará.
¿Se imagina, hermanos, cuando el Señor venga, hermanos? ¿Qué noticia mundialmente? Ya no va a ser si todavía está la pandemia, si todavía están en ataque, hermanos. Bueno, dicen que ese que hizo la guerra, está haciendo la guerra a Ucrania, están diciendo que es el segundo Adolfo Hitler. ¿Ha oído usted eso? Porque, bueno, según dice que él era pariente, era descendencia de judía, ¿verdad? Pero como haya sido, están diciendo que ese es como el primo de Hitler. Pero a lo que quiero llegar es que la gente, hermanos, ha estado preocupada por la pandemia. Ahora es una noticia, dice uno, ¿verdad? Pobrecitos, hermanos, si nosotros nos descuidamos de orar. Amén. Porque acuérdense que hay uno que no para de hacer una guerra. ¿Y sabe quién es? El diablo. Por lo que tiene en sus manos, está tranquilo. Él está haciendo la guerra a la iglesia. Y aquella iglesia, hermanos, bien tranquila. Solo dormir, dicen los hermanos en vigilia, para cuando le invita a la vigilia. Van a venir, hermanos, a la vigilia. Fíjese, hermanos, que a mí me da, dice, me enfermo. Imagínate. Cuando era un gran borracho, cuando estaba un mundano, hermanos, allá afuera, amanecía chupando, dicen por allá, ¿verdad? Y si le tocaba trabajar el sábado, ahí iba, hermanos, todo su rumbo de goma, pero ahí iba. Y para que no lo controlara el patrón, masticando chicle. Así iba, hermano. Y si había fiesta, decían, ¿cuántos quieren que terminemos hasta las 7 de la mañana? Decían, no importa que entre más tarde, pero a las 7 está bien, en el baile, hermano. Y en la vigilia. Hay gente que dice, disculpe, don Julano, sí. ¿Usted conocía a Julano y tal? Sí. Y dice que ahorita lo van a enterrar. Y si era su amigo, no va a ir usted al entierro. No, dice que no puedo ir a enterrar. Era mi amigo, pero desde aquí mejor lo veo y le digo adiós. Porque a mí me hace daño el hijillo, dice. Y cuando ese cliente, hermano, lo vaya a enterrar, ¿será que va a dejar una nota y no me entierren porque el hijillo del cementerio me cae mal? Ahí, hermano, no hay tal. A saber si 7 metros abajo tierra lo van a meter. Pero la gente está bien acomodada. Pero ahí es lo peor que viene. Y digo al Señor, no os preocupéis, dice, por guerras vendrán, pero no os preocupéis. Dice, preocupados por el que tiene el poder, dice, y no tenga preocupaciones por quien mata el cuerpo. Preocupados, dice, por el que tiene potestad. De que si ese hombre no se arrepiente, hermano. ¿Se imagina la vigilia, hermano? Le preguntaba, casi a la María que les pregunta, disculpe, hermano, en su iglesia, todos van cuando hay vigilia. Dice, casi no, igual. No se imaginan los soldados de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No? Por eso la iglesia, hermanos, está siendo bombardeada. Y hermanos, muchos ya no avanzan. No se dan cuenta que el diablo les está ganando la guerra. Y eso es un problema. Porque cuando el Señor venga y los encuentre, hermanos, enlodados, ahí sí va a ser un llanto y crujir de dientes. Porque el que se quedó, se quedó. Que no tuvo él oportunidad de poder buscar de Dios, sí lo tuvo. No que, pues yo sé, hermanos, si esto es algo personal y la salvación es personal. Y lo digo porque esa es la verdad. La salvación es personal. ¿Cuántos saben eso, hermano? Amén. ¿Sí? Conforme usted busque, dice el Señor, ay, que cuando dice de aquellos, que cuando yo venga los encuentre así, buscando, hermano. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, auméntame la fe.
Ya no quedarme, que por uno se quedan todos. Digo, qué tremendo. Así se ve. Que tengo que trabajar mañana. Pues esto es para todos. Pero los que trabajan, dicen un hermano, ¿por qué no lo hacemos el sábado para mantener el domingo? Lo mismo van a hacer. Si fuera así, desde el domingo tengo libre. Es que aquí no se trata de que tenga libre o no tenga. Aquí, hermano, es que si hay vigilia, tiene que estar ese que dice que es hermano. O esa que tiene que es hermano. Es necesario. Aunque no esté enfermo, no tenga ningún hijo enfermo, un pariente enfermo, se necesita. Porque esa es una herramienta poderosa a un hermano para hacerle la guerra al diablo. Por lo cual, si no nos preparamos, ¿cómo vamos a ayudar a un hermano que está a distancia, hermano, y lo está pidiendo una ayuda? Es a través de la oración, en donde de esa manera se va a sacar del peligro, sea que esté enfermo o sea que está necesitado. De esa manera nosotros podemos ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios rico, un Dios que lo tiene todo. Amén, iglesia. Amén. De manera que la persecución, hermanos, hoy está, es la noticia. Una guerra que nunca se va a acabar. De aquí en adelante, hermanos, no esperemos cosas buenas. Cosas, hermanos, peores van a venir. En donde la iglesia, con más razón, al ver estas cosas, afírmese. No porque oye rumores de guerra o está oyendo lo que está pasando, afirmémonos. Para cuando el Señor venga, no se quede. Amén. Es que hoy es el buen momento para orar. Donde quiera, ya decía, donde quiera que haya iglesia, esté orando por esa gente. Sea que tenga parientes o no tenga, ore por esa gente. Si Dios dice, orar, dice, por las autoridades, por Israel. Ahora hay una necesidad. Como la iglesia se vio en la necesidad, que un hombre estaba en peligro. Peligro de que lo iban a matar, estaba en la mira, el rey Herodes lo tenía en la mira. Ya había matado a Jacob, ahora le tocaba a Pedro. Pero ya vemos la iglesia del pasado como era. ¿A dónde está la iglesia ahora? Para orar por esta nación. Pero dice el Señor, había, dice allí, en el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esperamos en Dios que Dios tenga misericordia de Ucrania. Que no solamente digamos, salga de nuestros labios, pobrecitos, qué malos están pasando. No, ayudémosles. ¿De qué manera? Como la iglesia primitiva. Vi en peligro a Pedro y le oraron al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, iglesia. Yo estoy seguro de que si nos acercamos ante Dios con fe, Dios va a obrar de cualquier manera. Creo que no seremos los únicos que vamos a estar orando hoy por esta nación. Y no solo ore por la nación, ore por usted y por su familia. Oremos por todos. Oremos por esta nación también, para que Dios dé estabilidad. Así dice, orad por los gobernantes. Oremos por este gobernante. Ore por su gobernante de su país. Oremos por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría, que no actúen hermanos en contra de la nación, sino a favor de la nación. Amén.
Y dice la Biblia, Dios oyó a la iglesia y rápido le mandó auxilio usando un ángel. Esperamos que Dios traiga respuesta a los ucranianos. Yo termino ahí. Que Dios les bendiga.